Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros en este programa de educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, en que estamos llevándoles temas de ciencia y el cual es retransmitido por varias instituciones a las cuales les agradecemos su participación. Entonces voy a dejar para que lea las semblanzas, ¿sí? El responsable. Vamos a tener el gustazo de ver la presentación del doctor Salvador Carlos Cuevas Cardona, del Instituto de Astronomía de la UNAM, como parte del ciclo La instrumentación en la investigación astronómica, coordinado por la física Laura Parrao. El tema de hoy es la instrumentación del telescopio James Webb y el instrumento FRIDA para el GTC, un estudio comparativo. Una pequeña semblanza del doctor Carlos Cuevas. El doctor obtuvo su licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es ingeniero óptico diplomado del Institut d'Optique d'Orsay, Francia, y obtuvo el doctorado en ciencias en la Universidad de París-Sud. Trabaja desde hace 40 años en el Instituto de Astronomía y es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha trabajado en el diseño, fabricación y pruebas de varios instrumentos para observatorios de México y del extranjero. En los últimos años ha participado en instrumentación para el Gran Telescopio de Canarias, instalado en La Palma, en España. ¿Me compartes la siguiente? También ha participado en nuevos telescopios para el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, en Baja California, para la búsqueda de contrapartes ópticas de los destellos de rayos gamma y de ondas gravitacionales. Ha participado en el diseño y construcción de los equipamientos del Museo de la Luz en la Ciudad de México. Ha colaborado produciendo dispositivos de efectos ópticos para el vitral artístico Divinity in Light, instalado en la iglesia de Santa María degli Angeli en Roma, Italia, en la obra The Gift, en la Grace Cathedral en San Francisco, California. Y cuando no está en el instituto está tocando guitarra clásica o leyendo libros de historia, que la gente así de preparada suele tocar un instrumento, por cierto. Le gusta también salir a correr y hacer largas caminatas con sus perros. Entonces tenemos toda una personalidad para este tema tan interesante. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. También muchas gracias. Voy a compartir. Entonces, lo que voy a tratar de explicar es que, bueno, el telescopio James Webb se lanzó recientemente, bueno, apenas en la Navidad de pasada, y ya está a punto de empezar a hacer las primeras observaciones ya científicas. Y este telescopio y la instrumentación pues está en la punta de la tecnología, pero yo quería compararlo también con la instrumentación que hacemos aquí en México, en el Instituto de Astronomía en particular, y mostrar que también nosotros en México estamos en la punta de la tecnología. Eso es lo que quiero, es el mensaje que quiero hacer pasar en esta conferencia. Bueno, pues el telescopio espacial James Webb ha tenido mucha, como se dice ahora, mucha cobertura mediática. Y está conformado por la óptica principal es de 6,5 metros. Tiene una forma muy particular, como pueden ver. Está conformado por 19 espejos segmentados y una pantalla de varios parasoles, pueden ustedes ahí ver, que son 5 cortinas de un material que se llama Mylar, y esto sirve para detener la radiación, bueno, del Sol. Vamos a hablar un poquito más de esto. Como les decía, ha tenido este telescopio mucha cobertura mediática. Pueden ustedes ver ahí que ya hay hasta un timbre conmemorativo. Yo soy muy sensible a los timbres postales porque de niño yo juntaba mis timbres y para mí lo que salía en los timbres era algo que existía. Ahora ya con el internet, pues ya todo es diferente
todo es casi en tiempo real, entendemos lo que está pasando en el mundo en ese instante, pero cuando para mi generación, y sobre todo cuando yo era niño, esa época era pues lo que veíamos en los periódicos, lo que veíamos en los radios de onda corta y lo que veíamos en los timbres postales. Como les decía, ya se lanzó en la Navidad pasada el telescopio, pasó la órbita de la Luna y se puso en un punto que se llama el punto L2 de Lagrange. Es un lugar donde todas las fuerzas de la Tierra, del Sol, de la Luna, se equilibran. Bueno, también la fuerza centrípeta por la órbita que se va llevando, y es un punto de una órbita muy estable. Y en ese lugar está el telescopio con su parasol viendo hacia el Sol. Aquí tal vez se alcance a ver, pero el Sol está hacia la izquierda, muy lejos vamos a poner en esta presentación, está más allá de la cocina aquí del departamento, y va deteniendo toda la luz que llega al telescopio y a la instrumentación que tiene. Y el telescopio está girando alrededor de este punto L2, una órbita compuesta muy particular, pero muy estable. Aquí está la secuencia de lanzamiento. El telescopio se lanzó y inmediatamente se empezó a desenvolver durante varios días, hasta que, y también la óptica se armó, se desplegó, como si fuera uno de estos figuras de origami, hasta que ya se conformó y empezó a enfriarse. Bueno, primero alineó la óptica y luego se empezó a enfriar, y se hicieron una serie de pruebas siempre se hacen en la instrumentación astronómica y también en general en toda la instrumentación espacial, se hacen pruebas y pruebas de cada uno de los dispositivos, todo está certificado. Ahora les voy a explicar un poquito más de eso. Y pues para llevar a cabo poner un instrumento de este tipo, un telescopio de este tipo, a esa distancia, es una distancia fabulosa. Cuando uno dice más allá de la órbita de la Luna, pues es bastante lejos, ¿no? Pero además, poderlo hacer y que esté operando y que esté uno comunicándose y uno esté entendiendo cuáles son los parámetros de operación y la temperatura del dispositivo enésimo de todo el telescopio, pues se necesita mucha ingeniería. Y además de que no falle, eso es toda una gran hazaña. Y eso es lo que se llama mucha ingeniería. Primero vamos a empezar a mostrar qué es, aquí es el anterior. Vamos a empezar a hablar por la parte de ese telescopio. En realidad es un observatorio espacial. Voy a hablar de la parte del telescopio y después voy a hablar de la parte de la instrumentación. Entonces, digamos, en el lenguaje que se usa, se dice mucho eso de, por siglas, ¿no? OTA es el Optical Telescope Assembly, que quiere decir que es todo el conjunto del telescopio óptico. Y bueno, todos los telescopios están basados en muy fuerte teoría matemática, teoría óptica, y en el caso, hasta ahora, los telescopios que se habían estado utilizando están basados en el diseño de Richet Chrétien. Por cierto, creo que aquí me equivoqué. Puse el telescopio de Palomar. El telescopio de Palomar de 5 metros no es Richet Chrétien. A la izquierda tenemos el telescopio de 2 metros de la UNAM, que está instalado en San Pedro Mártir. Ese sí es un telescopio Richet Chrétien. Y a la derecha pongo un libro que es una referencia para los ingenieros ópticos, que es el libro de Ray Wilson, que es Reflecting Telescope Optics, que es, digamos, la Biblia para toda la teoría de telescopios. Aquí en esta portada,
junto a yo creo que conocen muchas imágenes. Por ejemplo, ahí podemos ver a Descartes de este lado, podemos ver a este monje cercano al medievo que era Mersenne, y podemos ver otros ópticos famosos, y podemos ver aquí el señor Chrétien y el señor Ritchey. Señor Chrétien, además de que haber hecho el diseño de los telescopios Ritchey-Chrétien, hizo también él inventó el CinemaScope. El CinemaScope, a los que hemos visto películas, también, si estamos hablando de la gente de mi generación, veíamos el cine en CinemaScope, o sea, en una pantalla muy larga y menos ancha, y todas las salas de cine, aquí en la Ciudad de México, y si iban al cine Panacar o el cine internacional, etcétera, el cine era cine en CinemaScope. Bueno, pues este señor Chrétien fue el que lo inventó y pues hizo una fortuna con eso. Y el señor Ritchey, él le había propuesto a Hale, digamos el que impulsó el telescopio de 5 metros de Palomar, que la óptica de ese telescopio se hiciera con este diseño de Ritchey-Chrétien, y Hale le dijo que no, que ya estaba muy retrasado el proyecto, etcétera. Entonces, se enojó Ritchey y se fue de Estados Unidos y estuvo trabajando un tiempo en París, en el Observatorio de París. Y bueno, aquí les pongo el libro de Ray Wilson, y hay un teorema muy conocido por los ópticos, por los fabricantes de telescopios, que se llama el teorema de Ray Wilson, que en un sistema de espejos, las aberraciones corregidas son iguales al número de superficies cónicas. En el telescopio Ritchey-Chrétien tiene 2 superficies cónicas, es decir, el espejo primario es hiperbólico, el espejo secundario es hiperbólico, y si están ajustados correctamente siguiendo las ecuaciones de Chrétien y de Ritchey, entonces se puede corregir 2 aberraciones, la aberración esférica y la coma. Pero eso fue hasta ahora. Ahora con el telescopio, no avanza. Ahora el telescopio espacial, el James Webb, sigue una óptica que está aquí puesta esquemáticamente. Es un espejo primario. Sí ven mi cursor, ¿verdad? Bueno, ese es mi espejo primario, un espejo secundario, y tiene un espejo terciario y un pequeño espejo plano después. Los 3 espejos, el primario, el secundario y el terciario, son cónicos, o sea, son superficies hiperbólicas también, y siguen los cálculos y las fórmulas que hizo el señor Korsch. Entonces, este es un telescopio de Korsch. Y siguiendo el teorema de Ray Wilson, que en un sistema de espejo las aberraciones corregidas son iguales al número de superficies cónicas, aquí son 3 espejos con 3 superficies cónicas, entonces se corrigen la aberración esférica, la coma y el astigmatismo. Eso permite tener un campo corregido muy grande, y que eso es lo que se necesita para este tipo de instrumentos, para el telescopio espacial. Necesitas tener un campo grande, que pueda haber un área muy grande en el cielo. Entonces, para los muy aficionados a la óptica, este libro se los recomiendo muchísimo, el libro de Korsch. Uno pensaría que es alemán. Pues sí, es de origen alemán, pero en realidad es profesor de la Universidad de Virginia. Bueno, aquí tenemos un panorama de todos los telescopios hasta ahorita, los telescopios importantes. Entonces, por aquí abajo se encuentra el James Webb, es de 6,5 metros. Por acá están los telescopios, el Very Large Telescope, que son 4 telescopios independientes de 8.2 metros. ¿Ok? Y aquí arriba ustedes pueden ver el Gran Telescopio de Canarias, que por el momento es el más grande del mundo.
por el momento, porque ya están en construcción el telescopio de 30 metros, que está aquí a la derecha en azul, el telescopio que se llama el telescopio extremo, ya hice pasar esto antes, el telescopio extremo europeo, que va a ser de 42 metros, y hay otro telescopio que se está haciendo, que es el telescopio Magallanes Gigante, que tiene 7 espejos de 8.4 metros, todos en la misma montura. Entonces, con eso, pues ya el Gran Telescopio Canarias, en el cual participa la UNAM y en particular México, o sea, la UNAM, INAOE, las instituciones de astronomía de México, apoyadas por CONACYT, forman parte del consorcio del Gran Telescopio de Canarias, ¿no? Junto con todas las universidades españolas y la Universidad de Florida. ¿Okay? Pero entonces pueden aquí ver comparativamente cómo es el tamaño de los espejos de telescopio. Y aquí me van a preguntar, oye, ¿por qué hay unos espejos que se ven aquí, unos telescopios que se ven aquí que están formados por hexagonitos y otros que están formados por bolitas? Bueno, la historia es que la culpa la tienen los romanos de todo esto. Aquí le estoy poniendo la culpa es de los romanos, porque ¿cuál es el tamaño real? Bueno, el tamaño que se puede hacer para tener un telescopio. Pues realmente el límite es el tamaño de las piezas que tú puedas mover, que tú puedas transportar. Y el tamaño de las piezas que tú puedes transportar son las que van a caber en las carreteras. Y el tamaño de las carreteras, ese tamaño de las carreteras, en realidad es una herencia de los romanos. ¿Y por qué es una herencia de los romanos? Y más bien, no solamente es una herencia de los romanos, es una herencia de los caballos de los romanos. Es una herencia del tamaño del trasero de los caballos romanos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en la época de los romanos, como ustedes saben, los romanos hicieron carreteras para comunicarse por toda Europa. Ellos podían dominar ese mundo conocido porque tenían muy buenas carreteras para mover sus tropas y mover su administración. Y claro, tenían que mover la carga con carretas. ¿Y cómo es con carretas? La mejor manera de transportar una carreta pues, es con 2 caballos. 2 caballos adelante, y si van a poner 4 caballos, pues ponen 2 adelante y otros 2 atrás, en fila, digamos, en fila de 2 en 2. Y eso hace que el tamaño de las ruedas, el tamaño del eje, sea más o menos del tamaño del ancho de esos caballos. Y el tamaño del ancho de esos caballos, pues es el tamaño del trasero de 2 caballos. Y eso es aproximadamente 4.1 metros, más o menos. Y entonces, las carreteras las hicieron para que pudiera haber carretas que fueran de ida y de vuelta. Entonces, las carreteras romanas eran pues de aproximadamente 8 metros de ancho. Y ese tamaño de las carreteras sigue hasta ahora. Y entonces, el tamaño para mover piezas y espejos de telescopios está dominado básicamente por ese ancho. ¿Ok? Entonces, es culpa de los romanos el tamaño límite que puede uno tener de espejos de telescopio. Pero eso no nada más es para los espejos de telescopio, sino también para las partes de cohetes. Ustedes no pueden mover partes de cohetes que no pueden mover por carretera. Aquí tenemos el transporte de piezas del Ariane 5, que eso se arma en Europa y lo traen por barco hasta la base de lanzamiento que está en la Guayana Francesa. Y obviamente tienen que moverse por camión, y el camión no puede ser más ancho que las carreteras. ¿Okay? Entonces, el límite para poder hacer cohetes está dado o determinado por el ancho del trasero de los caballos romanos.
Y aquí tienen también, cuando se transportó el telescopio espacial, de donde se montó y desarmó, se fue integrando en diferentes partes de Europa, y finalmente se ensambló en California, en Estados Unidos, se transportó por barco a través del canal de Panamá hasta la base de la Guayana Francesa, desde donde se lanzó. Y aquí pueden ver en estos cuadros de que el tamaño del ancho del sistema de transportación del telescopio no podía ser más ancho que el tamaño de las carreteras, ¿ok? Porque está dominado por el tamaño de los cohetes. Y entonces, bueno, y también aquí pueden ver que se manejó por barco. Por cierto, el barco que llevó el telescopio espacial de California a la Guayana Francesa a través del canal de Panamá se llama Colibrí. Nosotros tenemos un instrumento que se llama Colibrí. Bueno, es una casualidad. Y pues el telescopio, se escogió el tamaño de la óptica principal de 6,5 metros, pero para poderlo meter en digamos, la punta del cohete se tuvo que plegar, que es lo que hablábamos desde el principio, y pues se tuvo que hacer, se estuvo trabajando para que estuviera el telescopio plegado, meterlo en el cohete, lanzarlo, y ya una vez lanzado, se tenía que abrir e irse digamos, no desmontando, desenrollándose hasta que pudiera formarse, desplegándose hasta que pudiera formar el telescopio. Esa es una de las hazañas más interesantes en la historia de la instrumentación y en la historia de los cohetes, ¿no? Yo creo que el siguiente telescopio espacial también va a ser lanzado así, pero seguramente va a ser completamente plegado de esta misma manera y va a ser más grande, pero no sabemos cuándo va a suceder eso. Y claro, una vez que ustedes ponen despliegan toda la óptica, que son segmentos de espejo, acuérdense que les dije que si ya el espejo no puede ser más de 8 metros, lo que hay que hacer es hacer los espejos por segmentos y por segmentos hexagonales. Por ejemplo, en el caso del telescopio de Canarias, en el que trabajamos, es un telescopio que tiene 11,5 metros de diámetro y los segmentos son como de 2 metros, ¿ok? ¿Y por qué de 2 metros? Pues porque es lo que se puede mover y se puede poner en contenedores marítimos para poderlo transportar. Ya siendo segmentado, ahí está el problema de que se tiene que alinear. Y aquí tenemos una animación muy bonita de cómo se van, ya una vez que estaba el telescopio con la óptica desplegada, pues cada uno de los espejos se tiene que ajustar, cada espejo está montado con actuadores y se pueden orientar y ajustar para poderlos dejar como si fueran una sola superficie. Digamos que el brinco que puede haber, o el desnivel que puede haber entre espejo y espejo, en estos telescopios no puede ser mayor a 10 nanómetros, donde un nanómetro deben saber que es la millonésima parte, no, la 10 milésima, no, 10 nanómetros es 10 a la menos 9, es una milésima de micrón, entonces, para que tengan idea. Y entonces se tiene que hacer ese ajuste de esa óptica con esa precisión. Una manera útil de hacer esa alineación es teniendo lo que se llama una cámara que pueda ver los espejos, y los espejos iluminados por la estrella que ustedes estén viendo. Por ejemplo, del lado izquierdo pueden ver los espejos, están completamente desalineados, entonces se ven inmediatamente que no están iluminados todos los espejos y nada más uno, y se ven ahí, pueden ver que entre espejo y espejo una rayita blanca. Pues esa rayita blanca es básicamente el desnivel que tiene un espejo con respecto al otro. Y algo muy útil que les decía es utilizar lo que se llama una cámara pupilar, o sea, una cámara que vea nada más los espejos.
Y del lado izquierdo está como se lanzaron los espejos. Cuando se desplegó el telescopio. Del lado derecho es cuando ya está alineado. Nosotros ya desde hace tiempo ese problema de alinear espejos segmentados, ya lo hemos atacado. El espejo, el Gran Telescopio de Canarias, que está en la isla de La Palma, en España, el que les digo que nosotros hemos participado, también está formado por 36 espejos hexagonales. Esos espejos hexagonales, pues, también hay que alinearlos de la misma manera que el telescopio James Webb. De hecho, ya se alinearon. Y esa alineación la hicimos con un instrumento que hicimos nosotros aquí en Ciudad Universitaria, en colaboración con CIDESI, que es el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial de Querétaro, que se llamó la Cámara de Verificación o el Instrumento de Verificación. Y aquí lo tienen. Bueno, se ve la foto, pero no se ve el interior. No voy a dedicarle mucho tiempo a esto, simplemente para decirles que el problema de la alineación de espejos segmentados, nosotros ya lo hemos visto también en México desde hace tiempo, y hemos hecho contribuciones en esa área. De hecho, nosotros fuimos los que propusimos las diferentes técnicas de alineación de espejos segmentados para telescopios grandes. Bueno, aquí también les quisiera yo hablar de lo que es el mundo infrarrojo. Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que ven nuestros ojos. Y ahora ya empieza a haber algunas cámaras de vigilancia que empiezan a ver un poquito el calor de los objetos, y lo que se ve en ese mundo infrarrojo es muy diferente a lo que se ve en el mundo visible. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo que yo puse ahí, son unos burritos del lado izquierdo en luz visible, y del lado derecho son esos burritos, pero en infrarrojo. Se puede ver, el infrarrojo viene siendo el calor, básicamente, de los objetos. Y una de la astronomía que se quieren hacer es justamente ver el calor de los objetos, el calor de los objetos celestes. ¿Por qué? Ahora les voy a mostrar un ejemplo de por qué. Miren, aquí tenemos del lado izquierdo, en luz visible, un señor que tiene una bolsa de la basura en el brazo. Bueno, pues en infrarrojo, vean que esa bolsa de la basura negra no se ve, y sí se alcanza a ver lo que tiene la mano, ¿no? Los dedos, e incluso la temperatura de esos dedos. Pues justamente eso es lo que se quiere hacer en astronomía infrarroja, ver las cosas calientes a través de capas de material frío, por ejemplo, a través de capas de polvo, a través de capas de gas. Por eso es tan importante el poder hacer observaciones en el infrarrojo. Aquí tenemos una gráfica de la transmisión, digamos una curva de transmisión contra longitud de onda, y aquí en este pequeño arco iris que está aquí, ese es digamos, entre comillas, la ventana visible, la luz que alcanza a entrar a la Tierra, ¿no? Es esto que está aquí. La luz que viene a longitudes de onda corta, o sea, menores del orden de 100 nanómetros, 10 nanómetros, no penetra la atmósfera terrestre. La luz infrarroja de más de 10 micras tampoco entra en la Tierra. Hay una ventana muy grande, alrededor de los 10 centímetros, 10 metros, que es las ondas de radio. Por eso es radiotelescopios. Pero lo que podemos observar aquí en Tierra es solamente una pequeña parte de toda la radiación que nos llega del universo, del cosmos. Entonces, es muy importante poder tener telescopios e instrumentos que estén fuera de la atmósfera para poder hacer observaciones en esas longitudes de onda. Y precisamente por eso se lanzó el telescopio James Webb, para que se pudieran hacer observaciones
a esas longitudes de onda. Las longitudes de onda que ve el James Webb están entre 1 micra y casi 10 micras, o sea, esta parte que está aquí, donde es muy difícil de ver desde la Tierra. También hay un pequeño detalle, y es que, no lo estoy mostrando aquí, lo voy a decir rápidamente, y es que los objetos entre más alejados estén, más rápido se van alejando de nosotros. Entonces, vamos a poder ver objetos más viejos si están más hacia el rojo, más hacia el infrarrojo. Entonces, si queremos ver, hacer estudios del cosmos, del universo, de cuando el universo empezó, necesitamos hacer observaciones también en el infrarrojo. Es por eso que se puso el telescopio James Webb fuera de la atmósfera, pero además se trató de poner muy lejos de la Tierra para que la misma Tierra, la radiación de la Tierra, no influyera en las mediciones. Y es por eso que, aunque la óptica del telescopio James Webb es de 6 metros y medio, comparado con la óptica de nuestro telescopio universitario, Gran Telescopio de Canarias, el hecho de que el James Webb esté muy lejos de la Tierra hace que sea mucho más sensible que un telescopio más grande que está en la Tierra. Pero, ¿cuál es el problema? Pues así como los objetos, queremos ver el calor de las estrellas, el calor de los objetos que vienen, que llega a la Tierra desde el cosmos, pues también los objetos emiten luz infrarroja. Cuando digo objetos, quiero decir el instrumento, sus lentes, sus espejos, donde están rodeados, donde todos emiten en el infrarrojo. Entonces, si queremos hacer instrumentos que puedan ver en el infrarrojo, tenemos que enfriar los instrumentos. Y los tenemos que enfriar a una temperatura que sea menor a la temperatura del cielo. Entonces, por ejemplo, en el caso del telescopio de Canarias, nuestros instrumentos que hemos diseñado, ahora les voy a hablar de esto, el telescopio, el instrumento como Frida, lo tenemos que enfriar a 120, 130 grados Kelvin, porque esa es más o menos la temperatura de brillo del cielo desde la Tierra. En cambio, la temperatura de brillo desde el telescopio James Webb es del orden de unos cuantos kelvins. Entonces es necesario enfriar el telescopio y su instrumentación a temperaturas muy, muy, muy bajas, del orden de algunos kelvins, para poder ver, para poder observar los objetos que queremos estudiar. Entonces eso ya mete a una complicación. Entonces tenemos que hacer una instrumentación que trabaje a temperaturas muy, muy, muy bajas, ya sea en telescopios espaciales, ya sea en telescopios terrestres, si queremos trabajar en el infrarrojo. Bueno, aquí tenemos esta imagen, salió hace 15 días, cuando se terminó de alinear toda la óptica y esos espejos que les puse que desvían la luz y que se va hacia la instrumentación. Y aquí podemos ver un panorama de todos los instrumentos que están montados en el James Webb. Se tiene del lado izquierdo NIRSPEC, que es un instrumento que ve espectros, ya les explicaré qué quiere decir eso. Tenemos NIRCam, que es una cámara, o sea, es como una cámara de televisión, pero para el infrarrojo, para ver objetos muy, muy en el infrarrojo, cerca de 5 micras, entre 5 micras y 10 micras de longitud de onda. Se tiene otro instrumento también visible, que es MIRI, a la derecha. Se tiene el el instrumento, que es el sensor de guiado muy fino. Se necesita un sensor de guiado fino para poder estar controlando la dirección del telescopio en la que se está apuntando. Y hay otro instrumento que se llama NIRIS. Entonces, tanto NIRSPEC como NIRIS son espectrógrafos, y los demás son cámaras para ver imagen. Aunque ahí tiene sus trucos que ahora les voy a explicar. Aquí tenemos algunas imágenes. Estas son las imágenes del instrumento de guiado fino. Acá abajo tenemos a NIRIS,
y a la derecha tenemos NIRSPEC. Cuando me presentaron, vieron que todos los que estamos trabajando en esta instrumentación estamos vestidos con estos trajes. No es para que no nos dé COVID, en realidad es para que nosotros no soltemos ni polvo, ni saliva, ni nada, ni objetos extraños sobre los instrumentos. ¿Y por qué me van a decir que tiene que ser un poco sucios los instrumentos? Bueno, lo que pasa es que como se tienen que enfriar los instrumentos, se tienen que poner en cámaras de vacío. Y imagínense que le cae una pequeñísima motita de polvo a la superficie de uno de los instrumentos. Entonces, si eso lo van a tener que poner al alto vacío y ponen a su bomba de vacío a sacar todo el material que está ahí adentro, va a tener que sacar esas motitas de polvo que ustedes soltaron, o bueno, que nosotros soltamos. Y eso puede llevar muchas horas. Entonces, para poder hacer que no haya contaminantes adentro de esas cámaras de vacío, es muy importante que haya limpieza absoluta, y por eso uno está vestido así con esos trajes muy asépticos. Como se tienen que enfriar todos los instrumentos, cada uno de esos instrumentos se tiene que poner adentro de un crióstato y enfriarse a temperaturas muy bajas. Aquí pueden ver, por ejemplo, en esta imagen, todo el equipo de bombeo de vacío y el sistema de refrigeración y todos los sensores que hay que tener para poder hacer las pruebas del instrumento. Y esa es una de las cosas que tiene esta tecnología, y es que es más cara y tiene más trabajo en toda la instrumentación que se necesita para hacerle las pruebas al instrumento que lo que cuesta el instrumento mismo. Entonces tiene que tener una gran infraestructura para poder hacer esta tecnología de instrumentación infrarroja. Aquí se les puse esto nada más como ejemplo. Aquí está ya empacado todos los instrumentos. Ahí está NIRCam, MIRI, ISIM, NIRSPEC, todos juntos y con todo su sistema de enfriamiento. Porque pues ya que está en el telescopio en el espacio, pues tiene que enfriar todos los instrumentos y tiene que tener radiadores para poder hacer el enfriamiento de los instrumentos. Para que vean todo la complejidad que se necesita, y era lo que les decía, se necesita hacer mucha ingeniería para poder en operación un instrumento de este tipo. Aquí está, por ejemplo, NIRCam, está fotografiado aquí dentro de su tanque de vacío, en el cual se le va a bajar la temperatura del orden de menos 250 grados centígrados o 20 grados Kelvin. ¿Okay? Y eso, hacer esas pruebas llevan mucho tiempo, mucho tiempo, porque hay que bombear, bueno, hay que meter el instrumento que quede en posición, hacer vacío puede llevarse muy poco tiempo, del orden de 1 o 2 días, pero después hay que enfriar, y enfriar, eso puede llevar del orden de 1 semana. Entonces, imagínense si ustedes tienen que hacer unas pruebas, qué sé yo, de 10 instrumentos como esos y nada más tienen una campana de vacío, pues básicamente se van a echar 10 semanas haciendo pruebas, si bien les va. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de qué es un espectrómetro, porque pues, entendemos cuáles son las imágenes. Ahora que tenemos las cámaras fotográficas en nuestro celular, entendemos que tener una imagen es algo que obtiene la imagen y la guarda en una memoria de computadora. ¿Pero qué es un espectrómetro? Bueno, un espectrómetro básicamente es un prisma o una rejilla de difracción en el cual la luz se descompone. La luz blanca, por ejemplo, se descompone en todos sus colores constituyentes. ¿Ok? Pero si esa luz blanca es nada más luz anaranjada, pues nada más se va a desviar la luz anaranjada en una cierta dirección. Y si utiliza uno estas dispersiones de luz justamente para formar los espectros. Por ejemplo, aquí abajo se puede ver que tenemos una lámpara que emite, por ejemplo, esas lámparas de halógeno que emite solamente en unas longitudes de onda. Ajá, ¿no? Y entra esta caja que está aquí, que es el espectrómetro,
o el espectrógrafo, cae la luz sobre un sensor y una computadora hace la gráfica de la intensidad de la luz a diferentes longitudes de onda, y eso es lo que tenemos, y eso es lo que le llamamos el espectro. Es el espectro de la luz. Y bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Bueno, resulta que si tenemos una lámpara y que pasa por el prisma, pues se forma un arco iris, digamos, un espectro continuo. Oh, ya me pasé. Pero si tenemos un gas caliente que pasa a través de ese prisma, o de rejilla de difracción, el espectro de los gases son unas líneas muy, muy bien definidas. Solamente se emiten unas cuantas longitudes de onda, ¿ok? Ahora, si ustedes tienen por ejemplo, una estrella muy caliente y un gas frío, el gas frío va a absorber la luz a las longitudes de onda específicas que emitiría si estuviera caliente. Entonces, por ejemplo, aquí abajo tenemos un espectro de absorción y estas líneas corresponden a esa emisión si ese gas estuviera caliente. Pues las estrellas tienen ese espectro muy específico, un espectro de absorción en general, que está dado por el gas que está en las atmósfera, en las partes más externas de la estrella. Y es observando el espectro de las estrellas o de los objetos que podemos saber cuál es su temperatura y también cuál es su edad. Y además podemos, si medimos relativamente el desplazamiento de las líneas de estas de emisión o de absorción con respecto a las líneas de emisión en tierra, podemos darnos cuenta de qué material hecho están las estrellas o los objetos del espacio, pero también podemos ver su velocidad relativa, si se están alejando o si están acercando. O sea, hacer astrofísica para poder hacer astrofísica se necesitan esos espectrómetros o espectrógrafos, y generalmente consisten en una rendija larga y un colimador, les llaman un colimador, el prisma o rejilla de difracción y lo que se llama la cámara o la lente de imagen. Y ese es el diseño básico de un espectrógrafo o de un espectrómetro. ¿Okay? Toda la óptica de espectrómetros está básicamente basado en este principio. Y aquí tenemos, por ejemplo, un instrumento que se parece mucho a Frida, que les voy a hablar un poquito más adelante, es NIRSPEC. Básicamente NIRSPEC y Frida son el mismo instrumento. Claro, NIRSPEC está en el telescopio James Webb y Frida va a estar en el telescopio de Canarias, ¿no? Como la longitud de onda que se trabajan no se transmiten por las lentes normales, se tiene que hacer una óptica de espejos. O sea, ese colimador y esa cámara que les decía yo en el esquema anterior, aquí está formado por múltiples espejos. Y otra vez se sigue la teoría del profesor Korsch de los sistemas de 3 espejos con superficies esféricas o cónicas. Aquí están algunos de los dispositivos que está ahí en NIRSPEC. Se tiene la rueda de filtros, el carrusel de rejillas aquí a la derecha, el obturador, la cámara de espejos, etc. Pero ahora les voy a mostrar que estos dispositivos y los de Frida son muy, muy parecidos. Pero hay un detalle, y que eso era algo que quería yo mostrarles, y que es, digamos, la parte interesante de NIRSPEC y de Frida, y son lo que se llaman los rebanadores de imagen. Los rebanadores de imagen se toma la imagen, se rebana, y cada pedacito de ese rebanado se pone en la rendija del espectrómetro. ¿Ok? Y de esa manera uno puede hacer espectroscopía y al mismo tiempo se pueden hacer imágenes a diferentes longitudes de onda. Les voy a poner detalles más específicos. Por cierto, aquí en donde está
Periférico e Insurgentes. Ahí está el monumento que yo le digo, el monumento al rebanador de imágenes. Espero, no sé si ustedes ya lo han visto, pero básicamente el rebanador de imágenes está basado en este tipo de geometrías. Ahora les voy a mostrar en un momento cómo se hace eso. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se hace ese rebanamiento de imágenes, ¿no? Entonces, se tiene una imagen del cielo y se le pone, esa imagen se pone sobre este conjunto de espejos que están, aquí se los vuelvo a poner, estos como espejos que se pueden ver aquí, que están puestos como si fueran de una escalera de caracol. Y luego la luz se manda a otros espejos que se llaman espejos de pupila, y después llegan a otros espejos que se llaman espejos de rendija o de campo. Bueno, y les digo, la parte del rebanador sigue esta forma del monumento al rebanador, y entonces esta imagen se proyecta sobre esas rebanadas, con eso que ven aquí. En el caso de Nierspek y en el caso de Frida, son 30 rebanadas. Aquí se hace un esquema solamente con unas cuantas rebanadas para que se entienda el principio. Y cada una de esas rebanadas, pues, se pone por asuntos ópticos utilizando otros espejitos, que les decía, los espejos de pupila y espejos de campo, y se forman todas esas rebanaditas formaditas sobre la rendija del espectrógrafo. Y después eso se hace pasar por el espectrógrafo y se forman, cada una de las rebanadas forma un espectro. ¿Ok? Y ya que se tiene eso se adquiere con la computadora y se puede reconstruir la imagen de tal manera que lo que se forma el cubo de datos, y entonces nosotros podemos tener el objeto, y de cada uno de los puntos del objeto que estamos adquiriendo con la unidad integral de campo, vamos a tener el espectro de cada uno de esos puntos. Y, por ejemplo, si nada más nos ponemos a una sola longitud de onda, podríamos tener la imagen a una sola longitud de onda de ese objeto. Por eso es tan poderoso utilizar esos rebanadores de imagen. Y les decía, Frida y Nierspek tienen esos mismos dispositivos. Aquí del lado izquierdo tenemos esos espejos que les decía yo, que están colocados en forma como de escalera de caracol. Este es el espejo rebanador. Bueno, los espejos rebanadores son 30, los espejos de pupila aquí, y los espejos de la rendija. Estos son los de Nierspek. Y aquí tenemos los de Frida. Aquí tenemos el espejo rebanador de Frida, los espejos de pupila de Frida, y el espejo de rendija de Frida. Si se fijan, son muy parecidos, son realmente iguales, y también son enfriados, también fueron hechos con la misma tecnología, nada más que esto los diseñamos nosotros y aquellos los diseñaron los ingenieros de la NASA. Pero este diseño nuestro de Frida, de este rebanador de imagen, es nuestro. Aquí tenemos el rebanador de imagen de Frida, ya montado. En este momento está listo para empezarse a hacer pruebas, ¿no? Ya con Frida aquí en México. No se los dije, pero toda la óptica de Frida fue pulida aquí en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Aquí mismo se hizo la optomecánica, aquí mismo se hicieron las pruebas, y aquí se han hecho todas las certificaciones que se necesitan para un instrumento de este tipo, y también se han puesto y se han hecho las pruebas en nuestro crióstato de pruebas. Aquí pueden ver, aquí está toda la óptica de imagen. Lo que pasa es que Frida, en el caso del James Webb, ellos tienen un instrumento para hacer imagen y otro instrumento para hacer espectroscopía. En el caso de Frida, por asuntos de presupuesto, nada más tenemos un solo detector, entonces tuvimos que hacer un diseño que funcionara para tomar imagen y para también hacer espectroscopía. Entonces eso hace que la óptica sea un poco más compleja. Esa óptica la diseñamos aquí en el Instituto de Astronomía, aquí hicimos los lentes, aquí hicimos la mecánica y aquí hicimos toda la certificación.
Este crióstato que ven ustedes a la derecha, también lo hicimos aquí en México, porque necesitábamos aprender a probar el crióstato que va a llevar toda la óptica del instrumento Frida. Entonces teníamos que empezar porque el crióstato para hacer pruebas lo teníamos que aprender a hacer aquí en México. Porque normalmente todas las instituciones compran sus crióstatos a compañías especializadas, pero nosotros teníamos que aprender cómo hacerlo porque íbamos a hacer nosotros el crióstato de Frida. Si no, el costo se hubiera ido más allá de las posibilidades que tenemos en México para hacer instrumentación. Aquí tenemos este carrusel de rejillas. Cada rejilla que está aquí montada es la que permite dispersar la luz, se comportan como prisma, pero en el caso de Frida se tienen 8 rejillas de difracción para diferentes longitudes de onda y diferentes dispersiones. Este ya fue probado en criogenia y ya está completamente operativo. Aquí está Frida montada, aquí pueden ver la óptica del espectrógrafo, aquí está el carrusel, aquí está la rueda de filtros, como les mostraba, y otros sistemas las ruedas de filtros que están acá atrás, que son muy parecidos a los que tiene NIRSPEC. Aquí todos estos mecanismos y toda la óptica ya fue probada y ya está todo certificado, listo para poderse montar. El paso siguiente es montar todo esto que ven ustedes aquí, montarlo en el crióstato de Frida. Aquí está el crióstato, también lo diseñamos nosotros, ¿ok? Claro, hemos seguido colaborando con nuestros socios estratégicos, que es el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. Estas imágenes son de poquito antes de Semana Santa, y ya se hizo vacío y ya se hicieron las primeras pruebas de enfriado. ¿Okay? Como pueden ver, todo el andamiaje que se tiene que tener para poder trabajar es bien complicado, y les digo, muchas veces el equipo que se necesita de pruebas para poder construir este tipo de instrumentos a veces es más cara que el mismo instrumento. Entonces nosotros estamos a punto de esta parte, esto que se tiene aquí, lo tenemos que meter aquí adentro de este crióstato. ¿Okay? Ese es el paso que sigue. Y eso era todo lo que les quería yo comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, la verdad es información que llama mucho la atención, que bueno, yo particularmente desconocí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Entonces, me gustaría que pasáramos a la serie de preguntas y respuestas. Tengo aquí 3 preguntas y empezamos por ahí, doctor, y nos ayudas a contestarlas. Una es espero leer bien el nombre, Tecuichpo Ilhuitochitli. Y nos pregunta, bueno, le pregunta a usted, doctor, ¿cuál es la ventaja entre espejos hexagonales y circulares? Ok, si quieren hacer un telescopio con un solo espejo, digamos, de óptica principal, pues lo más sencillo es no lo más sencillo, lo más conveniente es hacer un espejo circular, más bien, un espejo que sea un disco, ¿ok? Pero si ustedes necesitan hacer espejos por pedacitos segmentados, pues la naturaleza nos enseña que para compactar lo mejor posible los objetos, lo mejor es seguir la geometría que nos enseñan las abejitas, ¿no? Las abejitas hacen su panal, que son celdas que están que aprovechan muy bien el espacio, son celdas hexagonales, ¿no? Y es algo natural. Por ejemplo, ustedes, no sé si les ha tocado comparar en el súper unas salchichas y se les quedan hasta abajo de la bolsa del mandado, y cuando las sacan todas las salchichas están aplastadas. Si las sacan y se fijan,
toman una forma hexagonal. ¿Okay? O sea, el comprimir, la manera de comprimir mejor los materiales es que sigan geometrías hexagonales. Entonces, esa mismo se sigue para hacer telescopios cuando son segmentados. ¿Okay? Claro, hay una excepción, y déjenme ver si está aquí. Déjenme ponerlo por acá. Aquí donde se ven todos los... Hay una excepción, y son este telescopio que está aquí, que es el telescopio Magallanes, que están siguiendo, lo que están haciendo es poner muchos espejos de disco, todos juntos en la misma montura mecánica. ¿Okay? Tiene sus ventajas en la fabricación, porque no tienen que fabricar tantos segmentos como se ve, por ejemplo, en el caso de telescopios de 30 metros, o el telescopio extremo europeo, y se utiliza con la misma tecnología desarrollada que desarrollaron ellos para hacer los telescopios como el telescopio binocular o el telescopio Magallanes en las campanas. Entonces, esa es una aproximación intermedia, ¿no? Yo, en lo particular, después de haber trabajado con espejos segmentados, yo pienso que antes pensaba que era muy difícil alinear los espejos segmentados de hexágonos, y yo pensaba que la mejor geometría era la del telescopio gigante Magallanes, pero yo ahora veo que no es muy difícil, no es gran dificultad hacerlo así. Podrían hacerse espejos sí, espejos para hacerlos muy grandes, con segmentos pequeñitos de medio metro, de 1 metro, de manera que al final tengamos un gran espejo de 50 metros. Sí, de hecho, por ejemplo, el telescopio de 30 metros o el telescopio extremo europeo son espejos del orden de 1 metro de diámetro, son hexágonos más o menos que de punta a punta miden 1 metro, y ahí y forman un espejo de 42 metros, por ejemplo, o 32 metros. Es posible eso. Ahí juegan otro tipo de asuntos, y siempre la transportación el problema. Y entonces es el ver de qué tamaño son los espejos para que se puedan empacar mejor en los contenedores marítimos en los que se van a transportar. Eso es lo que domina el tamaño del espejo, básicamente. Emilio Durán le pregunta, ¿los espejos son cóncavos o planos? Los espejos son cóncavos. En general son cóncavos cuando es el espejo primario. El espejo que se llama secundario, en el caso de por ejemplo, en el caso del Gran Telescopio de Canarias, es convexo. ¿Okay? Y también en el caso del telescopio de 30 metros es convexo. ¿Okay? Y hay casos en que en que los espejos son cóncavos. Pero en el caso del James Webb, el primario es cóncavo, el segundo espejo, el secundario, es convexo, y el tercer espejo es cóncavo. ¿Okay? Entonces se juega con las diferentes geometrías, siempre y cuando se respeten las ecuaciones de Ricci-Chrétien o las ecuaciones de Korsch. Antonio Duarte te pregunta, doctor, lo resumí un poquito, está un poquito larga la pregunta, pero dice, ¿cómo mandan la información del telescopio a la Tierra? Es muy interesante. Adelante, ahorita te sigo preguntando, puso otras dos preguntas. Es muy interesante. Toda esta tecnología se desarrolló desde los años 60 para hacer la telemetría de todos los satélites. ¿Okay? En particular se hicieron antenas, se hicieron sistemas de rastreo de satélites muy grandes para estar recibiendo las señales que generalmente son en microondas. Están mandándose las señales en microondas, y en la actualidad se están mandando por los estándares que nosotros conocemos de Internet, nada más que se están mandando por microondas. ¿Okay?
Y así como ahora es posible de prender y apagar las luces de tu casa desde tu celular, pues así se hace ahora para poder controlar los instrumentos de los telescopios espaciales. Pero es la misma tecnología, claro. Se necesita tener antenas muy grandes para que la señal pueda ser recogida adecuadamente y amplificada y poderla utilizar, ¿no? Entiendo que hay estaciones receptoras en todo el planeta, ¿no? O solo en un punto Yes. específico. Claro, muchas gracias. Me faltó decir eso. Hay estaciones rastreadoras específicas en varios lugares de la Tierra. Al menos debe de haber 4, ¿no? Para poder hacer eso. Hay una película muy interesante que se llama La Antena, y es justamente una antena que se usaba para radioastronomía, que se utilizó para poder recibir las señales del proyecto Apolo. Es muy, muy simpática la película, muy, muy bonita. Okay, y son antenotas muy grandes, ¿no? De 30, 40 metros de diámetro. Ya la anoté para verla, la voy a buscar. Sí, es muy bonita. Preguntaba también si esa información se bajaba con una antena a Baltimore, no sé por qué, lo mismo es lo que preguntaba Antonio Duarte, y qué Sí, tipo de telemetría usan. sí, bueno, lo que pasa es que en Baltimore se encuentra el Instituto para el Telescopio Espacial, que es donde está todo el sistema de control del telescopio James Webb. Eh, uno de nuestros, uno de los alumnos que vinieron a hacer su postdoctorado con nosotros y su doctorado con nosotros aquí en el Instituto de Astronomía, vive en Baltimore y trabaja, él es vamos a llamarlo así, él es el piloto de NIRSPEC, ahí está en Baltimore. Y bueno, sí, lo que les decía, las señales de telemetría pues, siguen estándares de telemetría de telecomunicaciones, muy parecidas a las de Internet, o sea que se mandan por ráfagas, ¿ok? Igual que las señales de Internet, ¿ok? Llegan en cierta banda por microondas a las estaciones terrestres y ya de aquí, ya una vez que llega la antena de la rastreadora, se envía por vía satélite también a Baltimore. ¿Okay? Otra pregunta de Diana Lucero. ¿Ya lograron vacío dentro del criostato de Frida? Sí, muchos saludos, Diana. Diana colaboró con nosotros en las etapas iniciales de Frida. Sí, Diana, ya alcanzamos 2 por 10 a la -4 en el primer vacío que se hizo, y el último día antes de Semana Santa se hizo un enfriado con 170 litros de nitrógeno líquido y se bajó la temperatura a 200 Kelvin. Pero llegó la Semana Santa y era viernes y ya se acabó el nitrógeno. Entonces hay una prueba que estamos esperando hacer en 2 o 3 semanas, en el cual vamos a utilizar 300 litros de nitrógeno líquido y esperamos llegar al enfriado, a la temperatura que necesitamos. Ya, y la misma Diana Lucero te pregunta, ¿el comportamiento de la instrumentación sobre el banco óptico ya se evaluó en vacío y en criogenia? No, apenas estamos probando el crióstato. Bueno, todos los mecanismos y toda la óptica, excepto algunas componentes que son muy grandes, ya se probaron en vacío y en criogenia. Toda la óptica ya se probó en criogenia y en vacío. Pero hay unas piezas que son muy grandes y no caben en nuestro crióstato de pruebas. Entonces, esos se están esperando a ser montados adentro del crióstato de Frida, el grande que les mostré en la fotografía, ¿okay? Para hacer esas pruebas. Pero a temperatura ambiente ya todas han funcionado muy bien. Mientras pruebas, esta pregunta es mía, mientras esperas a poder hacer todas esas pruebas, doctor, ¿todos estos instrumentos se quedan aislados perfectamente para que no se Así es. contaminen en recipientes especiales? ¿En dónde los ponen? Sí, todos estos mecanismos están puestos en lo que le llamamos en un cuarto limpio, ¿ok?
donde estamos monitoreando la cantidad de polvo que podemos admitir, ¿ok? Y ahorita estamos del orden, en donde están puestos, digamos, una mesa con flujo laminar, ¿ok? Donde entramos pues, vestidos como astronautas, bueno, no como astronautas, sino como atrapadores de COVID. Y andamos del orden de 1000 partículas por metro cuadrado. ¿Okay? 1000 partículas por metro cuadrado. Sí, deberíamos ser Eso, 100, clase 100, pero todavía no estamos, sería muy costoso hacer clase 100. Los conservamos en clase 1000. Así se llama. ¿usas filtros EPA para hacer eso o Sí, son todavía sí, más sofisticados? completamente, son filtros EPA. Todos los laboratorios tienen filtros EPA. Y además, estos lugares donde vamos a llamarlos closets, donde están guardados los instrumentos, tienen filtros EPA de clase 1000. Muy bien. Diana, ¿dónde está Diana? Pues te felicita por todo el trabajo que están haciendo y todo lo que están logrando, y lo que están obteniendo en las pruebas. Y tengo aquí otra pregunta. ¿Qué tanto es más sensible el James Webb contra un telescopio en la Tierra? Uf, les puedo decir un número rápido, 10,000 veces más sensible. Wow. En infrarrojo. ¿Cómo se reparte el tiempo de un telescopio como este? Porque obviamente pues es un esfuerzo entre Canadá, la ESA, bueno, hablando del James Webb, ¿no? Y los Estados Unidos, y me imagino que pues tienen prioridad, ¿no? Los países de la Comunidad Económica Europea, etcétera, pero si la UNAM quisiera hacer observación con este telescopio, primero, ¿qué tienes que hacer? Y luego, ¿cómo te asignan el tiempo? Sí, entonces, en general es una costumbre en todos los telescopios, ¿ok? Uno tiene lo que se llama tiempo garantizado, y ese tiempo garantizado es proporción del tiempo que le has dedicado a hacer instrumentos o de lo que has participado monetariamente, ¿no? Entonces, al principio es el tiempo garantizado que te dan por ser participante en uno de los instrumentos. Y de lo que queda, entonces se pone a concurso, es decir, y en general a concurso de todo el mundo, ¿eh? Los mexicanos podemos participar, ¿eh? Uno expone su proyecto científico, el proyecto científico es evaluado, y si es una propuesta científica muy interesante, le asignan tiempo de observación. ¿Okay? Ya. Pero primero, pues todos los que han puesto su tiempo y lo que han metido dinero, pues, son los que se llevan ese tiempo. En el caso, por ejemplo, nosotros en FRIDA, o sea, FRIDA, el que México participa en el proyecto FRIDA, para el Gran Telescopio de Canarias, tenemos un cierto número de noches completas asignadas. Creo que son como 100 noches asignadas durante algo así como 5 años, ¿ok? Donde los datos son de nosotros exclusivamente, ¿ok? Y todo el resto otra parte es para la comunidad mexicana, otra parte es para la comunidad española, ¿no? Pero siempre esa es la costumbre, ¿no? De repartirse el tiempo proporcionalmente, ¿no? Gracias. Enrique Consejo dice, mi pregunta podría demostrar la gran cantidad de temas que desconozco, pero me atreveré a hacerla. Muchas gracias, Enrique. De eso se trata esto. Y la pregunta es, ¿a futuro cabe la posibilidad de que los telescopios espaciales dejen sin uso a los terrestres? No, 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 no. Mire, es por esto. Hay proyectos donde los telescopios espaciales están tan ocupados que tú necesitas otros telescopios para ver ese nicho de oportunidad, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, están tan solicitados los telescopios espaciales en los primeros años porque tienen tanta gente que invirtieron dinero que el tiempo que te van a dar va a ser bien poquito, ¿ok? Entonces necesitas complementarlo con telescopios terrestres. Y siempre es así.
nunca es, todas las observaciones que se hacen con telescopios espaciales y telescopios terrestres, en general. Okay. ¿Qué pregunta esperas que nos responda el James Webb, que hasta hoy no hemos podido porque no teníamos un telescopio con esta capacidad? Sí, es muy difícil saberlo, pero digamos, cuando se lanzó el telescopio James Webb, hay lo que se llaman los problemas clave, ¿no? De qué es lo que esperamos obtener de esto, de la información que vamos a obtener con estos telescopios. Y básicamente es, como les decía yo al principio, es observar en el infrarrojo. Y muchos de los objetos que están muy alejados son, como se van alejando, toda su luz está se va yendo hacia el rojo. La información que podemos observar está hacia el rojo. Entonces, si queremos ver los inicios del universo, tenemos que observarlos en el rojo y en el infrarrojo. Entonces, una de las cosas es los problemas cosmológicos, cómo se formó el universo. Esos vamos a llamar los problemas cosmológicos, ¿no? Pero están también problemas, por ejemplo, de poder observar los exoplanetas, ¿no? Los planetas que están rodeando muchas de las estrellas, y como este telescopio es muy sensible, podemos observar, por ejemplo, si hay moléculas de agua o hay moléculas de las moléculas de la vida en ciertos planetas que estén alrededor de las estrellas. Como este es muy sensible y trabaja en el infrarrojo, y el espectro de las moléculas está en el infrarrojo, esperamos obtener respuestas de la conformación de exoplanetas y, ¿por qué no?, de la conformación de exotierras, ¿ok? Y además exolunas en otros planetas. Entonces son esos dos problemáticas, entre otras, son así como que las propuestas clave de este telescopio y lo que esperamos obtener respuesta, ¿no? Y claro, lo que se vaya descubriendo, porque lo que se va descubriendo generalmente es muchísimo más que lo que tú esperabas, ¿no? Claro. Arturo Ibarra, muchas gracias por compartir con nosotros estas experiencias. Y su pregunta es, ¿cuándo se empezó a considerar la posibilidad de desarrollar Frida y cuándo se empezó a armar? Ok, Frida, así digamos, los primeros inicios, las primeras reuniones las tuvimos en 2007. ¿Ok? Wow. Y empezamos firmando pasamos la primera vuelta del diseño hacia 2000, sí, en 2008 ya teníamos la primera propuesta, 2008. Entonces, en lo que se firmó contratos y cosas de esos, ya nos dio 2009. Y pues ya estamos, Frida tenía que haber estado en la etapa en la que estamos en este momento, en 2018. ¿Ok? Tuvimos muchos retrasos de muchos tipos, y luego vino el COVID, que nos detuvo a nosotros y detuvo a nuestros socios estratégicos, que es CIDESI, porque CIDESI se dedicó una buena parte de la pandemia a hacer equipos de respiración para los pacientes de COVID. Entonces, CIDESI dejó de hacer todo lo que estaba haciendo por un asunto de emergencia nacional. Entonces, eso, pero también tenemos ya un retraso nosotros. Frida, pensamos que estamos integrando todo. Frida, lo vamos a integrar todo en Ciudad Universitaria hacia junio, y creo que vamos a empezar a hacer ya las primeras pruebas con todo funcional, etcétera, a temperaturas muy bajas hacia final de este año. Es cuando va a estar terminado. ¿Cuánto está costando, Frida? Frida costó inicialmente, déjame recordar, el costo inicial que puso el Gran Telescopio de Canarias fueron 3 millones de euros. ¿Ok? Pero a eso súmale
de 2007 a la fecha, los sueldos de unas 20 personas, ¿ok? Súmalo y te puedo dar una cifra que anda por los 6 o 7 millones de euros. Sí, bueno, nada que ver con los 10,000 millones de dólares que costó No, James Webb, ¿no? bueno, no, es un buen punto, ¿no? El James Webb son 10,000 millones de dólares, ¿no? El telescopio de Canarias costó 200 millones de euros. Bueno, ¿cuánto vamos a 200 millones de dólares, ¿no? Más la instrumentación, ya serían unos 300 millones de euros, ¿no? No tiene nada, bueno, más la operación, el telescopio ya tiene operando 20 años, pues ponle otros 100, son como 500 millones de euros. Comparados con 10,000 millones de euros o de dólares, como que no tienen nada que ver. Pero las tecnologías que se desarrollan son muy importantes. Muy, muy importantes. La última pregunta parece de Tecuchpo, otra vez, Ilhuitochtli, que pregunta, ¿cuánto pesa Frida y cómo manipulan Frida? El crióstato de Frida pesa 3,5 toneladas, ¿ok? Lo movemos con grúas. La grúa de CIDESI puede cargar 6 toneladas. Las grúas que tenemos aquí en nuestro instituto pueden cargar 3 toneladas. Entonces, con grúas. Ya. Y con mucho cuidado. Sí, claro, por supuesto. Pues sí, si me permites, voy a compartir ya no hay más preguntas, y si ya no hay preguntas, entonces voy a pasarle la palabra a la física Laura Parrao. Nada más déjame proyectar Pues no te preocupes, mientras proyectas, buenas noches a todos. Realmente nos debe llamar la atención cómo se va desarrollando tecnología en México y cómo las limitaciones económicas obligan a la inventiva y a nuevos desarrollos, y eso genera mucho más conocimiento y nos ayuda en el desarrollo tecnológico de nuestra nación. Así que agradecemos a todos los que están participando en este proyecto, lleva muchos años, muchos cuidados, y también nos da un nuevo desarrollo. Déjenme ahora pasar a dar un agradecimiento a todas las personas que están retransmitiendo esta conferencia y a los grupos de trabajo, como son la Sociedad Astronómica de México, la NOI Divulgación, el Bachillerato Alfonso Reyes, el Instituto de Astronomía y Meteorología de Guadalajara, el grupo de exalumnos de la secundaria 28 de agosto y los de la Escuela Llevo de San Pedro Mixtepec, la Casa de Cultura José Antonio Alzate, la Asociación Astronómica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Consejo Aeroespacial de Jalisco, y todos los que adicionalmente se unen para retransmitirlo. Les agradecemos su colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a darle este agradecimiento que dice así: la Sociedad Astronómica de México, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento al doctor Salvador Carlos Cuevas Cardona por su excelente presentación a distancia, la instrumentación del telescopio James Webb y el instrumento Frida para el GTC, un estudio comparativo, México, 4 de mayo del 2022. Por la divulgación de la astronomía, sin marcarse, el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México. Para estos ciclos de conferencias que tenemos todos los miércoles, que tenemos los martes, que tenemos los viernes, están colaborando por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Astronomía, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Radioastronomía. También colaboran expositores de la Universidad de Guadalajara y el Grupo Predice. A todos ellos, muchas gracias por ayudarnos a llevar la ciencia a todas partes, y gracias por estar con nosotros, permitirnos llegar con este programa de educación continua hasta la sala de su casa. Muchas gracias.
Vamos a dar un segundo reconocimiento porque festejamos el 120 aniversario de la fundación de la Sociedad Astronómica de México, realizado por el ingeniero Luis Gelión en 1902, por lo que se le otorga un reconocimiento adicional al doctor Salvador Cuevas Cardona por su excelente conferencia, la instrumentación del telescopio James Webb y el instrumento Frida para el GTC, un estudio comparativo. Dentro del ciclo, la instrumentación en investigación astronómica. Firma el calce Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente del Consejo Directivo. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Recuerden que quedan grabadas estas conferencias para que ustedes puedan pasar los comentarios y compartirlas con sus familiares. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Yo nada más quisiera agregar, Física Parra, un par de cositas. La primera, también agradecerle al doctor Cuevas por su presentación, porque estuvo dada en unos términos tan sencillos que hasta yo la entendí, y eso se agradece porque uno no es experto en estos temas. Muy interesante, muchas gracias, doctor. Sí. Y finalmente invitarlos a la plática del próximo miércoles, 11 de mayo, del doctor Vladimir Ávila Riz, del Instituto de Astronomía de la UNAM, en el ciclo Mirando al Cielo, coordinado por la física Laura Parrao. La plática siguiente es la cosmovisión que emerge de la cosmología contemporánea, y también invitarlos a la conferencia sabatina, que como ustedes saben es el primer sábado de cada mes, en este caso el próximo mayo 7, en nuestra sede de Isabel la Católica y Cádiz, que se llama Cacería de Eclipses, que será impartida por el profesor Luis Miguel Robles Gil, que nos llevará por un increíble viaje alrededor del mundo en su cacería de eclipses. Finalmente, pues muchas gracias a todos por su participación. Doctor, muchas gracias. Ha sido un gustazo escucharte. Y a la Física Parrao también muchas gracias por su gracias siempre. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos.